Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a preparar unos raviolis de queso ricota, piñones y pasas. Los ingredientes para 4 personas son aceite de oliva, un calabacín, 3 tomates, 4 tomates secos en aceite, una guindilla, 150 gramos de ricota, 50 de piñones, 50 de pasas y un ajo. Empezamos. Lavamos el calabacín y cortamos las puntas de ambos lados. Preparar esta receta te llevará muy poco tiempo. Pelar el ajo. Me presento, yo soy Chef MSPin. Si tienes alguna duda, déjame un comentario y te ayudaré encantado. Cortar el ajo en trozos muy pequeños, como estás viendo en el vídeo. Queríais recetas saludables y esta es muy saludable porque el calabacín y el tomate tienen muy pocas calorías, ya que en su mayor parte está compuesta de agua. Pelar el tomate a esta velocidad, como voy yo, mira qué rápido. Ahora lo cortamos en rodajas. Una vez cortado en rodajas, vamos a hacer unos dados medianos. No queremos que quede muy pequeño. Como estás viendo, es una receta de temporada, con productos de calidad. Esto que veis es una mandolina y sirve para cortar las verduras. Con esto cortaremos las tiras de calabacín perfectas. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones en la campana. Trocear el tomate seco en aceite. Como ves, lo estoy cortando en trozos pequeños que será genial para nuestro relleno. Ponemos el queso en un cuenco. Añadir los piñones y ponemos también el tomate seco. Una vez tengamos todos los ingredientes, lo mezclamos bien con una cuchara. Por cierto, puedes seguirme en Facebook, Instagram o TikTok, donde soy Chef MSPin Recetas. Ahí hago vídeos exclusivos para mis seguidores. Ahora vamos con el paso más importante. En un plato ponemos el calabacín y ahora nos vamos al microondas, donde lo cocinaremos 1 minuto. Y listo. Ahora vamos al siguiente paso, que es hacer una cruz con el calabacín, donde pondremos el relleno encima, justo en el centro, y lo cerramos como estás viendo en la imagen. Al cocinar el calabacín en el microondas, no se rompe a la hora de doblarlo. Fijaros muy bien cómo cierro el calabacín, y hay que hacer uno tras otro, así hasta hacer 3 unidades para cada ración. Ahora vamos a cocinarlos en una sartén con un poco de aceite a fuego medio que cojan color por ambos lados. Una receta súper saludable que te va a encantar. El resultado estará buenísimo. Damos la vuelta al calabacín. ¡Qué color más bueno! Dejamos cocinar por este lado también y una vez pasado el tiempo los retiramos del fuego y estarían listos. Ahora vamos al siguiente paso. En una sartén ponemos aceite y cuando esté caliente incorporamos el ajo con cuidado de que no se queme. Cuando veamos que empieza a coger color, incorporamos el tomate en dados y así no se quemará el ajo. Salteamos un par de minutos, ponemos la guindilla, un poco de sal, si quieres puedes ponerle un poco de pimienta. Vaya pinta más buena tiene este tomate. Esto lo pondremos en el fondo del plato con el calabacín encima. No te olvides de retirar la guindilla porque puedes comértela y eso está que arde. Bueno, vamos a emplatar nuestra receta. Una vez listo, yo he puesto un poco de pesto de pistacho que te dejo la receta justo aquí encima. Espero que lo disfrutes tanto como yo. Una receta saludable y súper fácil. Si te ha gustado la receta no olvides suscribirte a mi canal y darle un me gusta.